Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos estás dando de poder estudiar tu palabra, Señor. Te queremos pedir en esta mañana que tu Espíritu Santo nos pueda guiar para poder entender el mensaje correctamente, Señor. Ayúdanos a aplicar en nuestra vida todo lo que escuchemos hoy. Te lo imploramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar a estudiar la Biblia, el capítulo 11 del libro de Mateo, les quiero mencionar que hoy a las 8 de la noche vamos a comenzar justamente esta campaña que tiene por nombre Vivir Positivamente. Vamos a comenzar hoy, sábado 4, hasta el viernes 10. A las 8 de la noche, como les había mencionado, vamos a estar trabajando junto a 3 pastores más. Va a estar el pastor Santiago Felker, Rubén Cabral y Oliver Figueroa. Vamos a estar tratando temas psicológicos, muy actual por el tema de la cuarentena. Vamos a hablar de la ansiedad, del estrés, de la depresión, de traumas psicológicos, sentimiento de culpa, felicidad y gratitud. Y finalmente, el último tema, vamos a hablar de la esperanza. Así que todos los días va a haber un psicólogo que nos va a estar acompañando justamente para tratar estos temas. Así que les pido a ustedes que se puedan conectar, que puedan invitar principalmente a sus amigos interesados que están pasando mal por el tema de la cuarentena. Creo que es un momento oportuno para que le podamos enviar el link y ojalá que se puedan conectar y ver y que puedan ser positivos para ellos. Pero como siempre les pido que oren por esta campaña. La idea es captar a gente nueva, gente interesada que necesita escuchar de todos estos temas psicológicos, pero también necesitan escuchar de Dios, para que les pueda traer paz y tranquilidad a sus corazones. Así que repito, a partir de hoy, sábado 4, hasta el viernes 10 de julio, a las 8 de la noche vamos a estar conectados y vamos a tratar de vamos a hacer todo lo posible para invitar a aquellas personas interesadas. Así que les pido, vuelvo a repetir, que estén orando para que el Señor nos pueda bendecir y guiar. Así que comencemos el estudio del día de hoy. Abramos, como habíamos dicho, como habíamos mencionado anteriormente, en Mateo capítulo 11, y vamos a leer los últimos versículos de este capítulo, los versículos 28 al 30. Dice en la versión Reina Valera del 60: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Saben? Antes de comenzar a estudiar, el motivo por el cual hice este sermón fue: una vez estaba dando un estudio bíblico y la persona, estamos hablando de la ley del sábado, y esta persona me dijo que la ley es un yugo, es una carga, y me citó Gálatas 5:1, que dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y claro, esta persona decía que la ley es un yugo y que nosotros no debemos estar sujetos a esta ley de esclavitud. Por lo tanto, yo recordaba este texto, que es muy conocido por todos nosotros, de Mateo 11, 28 al 30, y ese fue el disparador para poder estudiar y ver qué realmente quiere decir el versículo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy es estudiar palabra por palabra prácticamente de estos 3 versículos y vamos a ver qué significa el yugo de Cristo. Noten que justamente el título de hoy es el yugo de Cristo y vamos a ver de qué se trata. Así que comencemos rápidamente a estudiar estos 3 versículos. Antes de comenzar, hay que destacar que estos 3 versículos se mencionan 3 órdenes. La primera orden
se da en el versículo 28 y dice, venid. La segunda orden está en el versículo 29 y dice, llevad. Y la tercera orden está también en el versículo 29, dice, aprended. 3 órdenes. Estos 3 verbos están en imperativo. Dice, venid, llevad y aprended. Ahora, vamos a ir desmenuzando estas órdenes para poder entender a ver qué significa el yugo de Cristo, porque eso es importante. Así que comencemos rápidamente con la primera orden. Dice así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el versículo 28. Ahora, esa palabra que es venid, que está en modo imperativo porque es una orden, también puede ser traducido de la siguiente manera, volved. Noten, venid, volved. Muy interesante que en Isaías capítulo 1, en el versículo 18, dice esto, venid, otra vez, la orden, el imperativo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Noten, acá el Señor nos está llamando, nos está dando una orden de volver, de ir a Él, para que nuestros pecados sean borrados y de esa forma estemos limpios delante de Él. Noten, la invitación de Dios, en este caso, es, vengan a mí, vuelvan a mí, que yo les voy a limpiar, voy a quitar sus pecados. La siguiente palabra que aparece ahí en el versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados. Esa palabra trabajados significa cuando uno hace una tarea y se cansa. Es decir, una traducción de esta palabra que aparece acá en la Reina Valera 60 como trabajados, sería cansados, fatigados, porque estuvimos haciendo un trabajo. Sigue diciendo el texto, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, dice la siguiente palabra. Esa palabra está en voz pasiva. Eso significa que se le impone una carga al ser humano. Es decir, al ser humano, quiero decir, se le impone una carga que él no quería llevar. Ahora, tenemos que ver qué es la carga para poder saber cuál es esa cosa que nos impone a nosotros. Ahora, cuando nosotros vamos a Isaías capítulo 53, el versículo 6, dice esto, todos nosotros nos descargamos como ovejas, un versículo muy conocido, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso significa que la carga, el cual se nos impuso a nosotros, es el pecado. Dice en el deseado de todas las gentes, en la página 295, la carga más pesada que llevamos es la del pecado. Si se nos deja solos para llevarla, nos aplastará. Por lo tanto, acá vemos claramente que el Señor Jesucristo dice, venid, volved a mí todos los que están cansados y cargados de pecados, y yo os haré descansar. Por lo tanto, el Señor hoy nos pide que obedezcamos su voz, a su orden, y que nos acerquemos a Él y traigamos todos nuestros pecados. De esa forma, Él nos va a dar alivio y descanso. Hoy el Señor Jesucristo nos está llamando a que vayamos tal cual estemos. No tenemos muchas personas que están cargadas de pecados y se sienten agobiados. Dios no me va a perdonar, dicen. Pero acá el Señor Jesucristo está diciendo, vengan, vuelvan a mí todos los que estáis cansados y cargados de pecado, y yo os haré descansar. Así que esta es la primera lección. Debemos ir a Cristo tal cual estamos con nuestros pecados, porque Él es el único que nos puede dar alivio y descanso.
Vayamos a la segunda orden. La segunda orden se encuentra en el versículo 29 y vamos a dividir en dos partes este estudio. La primera orden dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Y en el versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, muy importante lo que vamos a estudiar en estos momentos. Dijimos que la carga es el pecado, pero ahora vamos a ver que la carga es otra cosa más, que ahora lo vamos a estudiar. Así que comencemos. Dice el versículo, llevad mi yugo. Esa palabra llevad puede ser traducido como cargad. Ahora, si nosotros estamos cansados, agobiados de llevar esta carga que es el pecado, ¿por qué el Señor Jesucristo nos dice ahora, cargad, llevad, si estoy cansado de llevar mis pecados? Bueno, tenemos que ir a Cristo con nuestros pecados, pero debemos llevar algo. Y ahora vamos a ver qué es lo que debemos llevar. Y lo que tenemos que llevar es el yugo de Cristo. Ahora, en la Biblia, el yugo se entiende de 4 maneras diferentes. Número 1. El yugo es un trozo de madera moldeado que se colocaba se coloca sobre los bueyes de los animales de carga, y el objetivo del yugo es transportar objetos pesados, es decir, hacer más liviana la carga. En este caso el yugo es positivo porque yo aliviano la carga. Punto número 2. En este caso es negativo. ¿Por qué? Porque también es un aparato que aprisiona el cuello de los cautivos. Por lo tanto, el yugo en este sentido es un símbolo de esclavitud, de sometimiento. A nadie le gusta que nos trate como esclavos. Por lo tanto, en este sentido, el yugo es negativo. En tercer lugar, vemos que Pablo utiliza la palabra yugo en sentido negativo cuando está hablando de la ley, del legalismo de los fariseos. Ese es el versículo que leímos hoy en Gálatas 5:1, que decía, vamos a leer, dice así, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Noten, en este sentido, el yugo es negativo, es sinónimo de esclavitud, de legalismo. Y en cuarto lugar, el yugo en la Biblia se presenta como unión. Cuando vamos a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, Pablo amonesta a los creyentes a no unirse con yugo desigual, dice. En este caso puede ser positivo o negativo. El versículo de 2 de Corintios 6, 14 es negativo porque Pablo amonesta a no unirse. Por lo tanto, repitamos rápidamente, ¿qué significa en la Biblia el yugo? Es una madera que se utiliza en los animales para poder transportar objetos pesados y hacer más liviana la carga. Eso es positivo. Punto número 2. Es un símbolo de esclavitud, de sometimiento. También es una madera que se le coloca sobre el cuello de los esclavos para que el dueño lo pudiera llevar para cualquier parte. Y en este sentido es negativo. Punto número 3. Pablo utiliza el yugo como el legalismo de los fariseos. Es negativo. Y finalmente hemos visto que Pablo utiliza como sinónimo de unión. No unáis con yugo desigual. No se unan con un yugo, con una pareja que no piensa o cree lo mismo. Por lo tanto, vemos que acá tenemos una vez positivo, que es cuando para transportar, 2 veces negativos, cuando habla de esclavitud, de legalismo, y la cuarta que puede ser positiva o negativa dependiendo del caso. En este caso es negativo. Ahora, cuando vamos al origen de esta palabra, originalmente el yugo era un instrumento útil cuyo propósito era posibilitar el esfuerzo común. 2 animales se juntan para que puedan tirar y de esa forma el trabajo se hace más liviano.
Dice en el Deseo de todas las gentes en la página 296. El yugo es un instrumento de servicio. Se junta a los bueyes para el trabajo. Y el yugo es esencial para que puedan trabajar eficazmente. Noten, el yugo se coloca sobre los animales y los animales tienen que tirar parejo. Y eso hace el yugo, hace que tiren parejo. Sigue diciendo en el Deseo de todas las gentes. El yugo se coloca sobre los bueyes para ayudarles a arrastrar la carga, para alivianar la carga. Así también sucede con el yugo de Cristo. Cuando nuestra voluntad es absorbida en la voluntad de Dios y empleemos sus dones para beneficiar a otros, hallaremos liviana la carga de la vida. Por esta ilustración, Cristo nos enseña que somos llamados a servir mientras dure la vida. Noten, en este caso, el yugo es positivo, dice. Debemos avanzar en esta vida trabajando eficazmente, pero no sabemos qué es el yugo todavía, lo vamos a ver ahora. Pero al mismo tiempo, el yugo, hemos leído anteriormente, que es un instrumento de sometimiento. Miren lo que dice el comentario bíblico. El yugo significa someterse a la disciplina y a la práctica de la manera de vivir de Cristo. ¡Wow! El yugo significa que yo me debo someter a Cristo. Y no solamente someter, dice que yo me debo someter a la disciplina y a la práctica, a la manera de vivir de Cristo. ¡Wow! ¡Qué interesante esto! Pero, muy importante, dice el diccionario Vine, el yugo de Cristo no es solo impuesto por Él, es decir, por Cristo, sino que es compartido con Él. Es decir, noten, los animales son dos animales que tienen que tirar para que el trabajo sea más liviano y se colocan sobre los dos animales. Generalmente se colocaba el yugo sobre dos animales que tuvieran el mismo temperamento. O se colocaba un animal viejo con un animal joven, nuevo, para que el joven aprendiera del más viejo. Y acá está diciendo que no solamente el Señor nos impone su yugo, sino que es compartido con Él. Él va a estar al lado nuestro continuamente. Él nos va a ayudar a llevar la carga. Pero, ¿qué es el yugo? Miren lo que dice acá. El yugo de Cristo es hacer su voluntad. Noten, el yugo de Cristo es hacer su voluntad. Y hacer su voluntad es guardar la ley. Y está citando justamente Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Esto significa que el yugo de Cristo es la ley de Cristo. Noten cómo Reina Valera del 60 traduce este versículo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Pero la traducción lenguaje actual o Biblia de lenguaje sencillo, noten cómo captan y traducen la palabra yugo. Dice así: obedezcan mis mandamientos. ¡Wow! Eso significa que el Señor Jesucristo nos llama a hacer su voluntad, y hacer su voluntad es guardar la ley de Cristo. Eso significa que hay dos leyes. Está la ley de Cristo, que es el yugo, y la ley de los fariseos, que es otro yugo. Y esa es la carga que estaba hablando justamente al principio. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la carga era el pecado, pero al mismo tiempo la carga es la ley o el yugo de los fariseos? Noten lo que dice Mateo capítulo 23, versículo 4. Porque atan pesadas cargas, pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor Jesucristo acá? Se estaba refiriendo a la ley de los fariseos. Noten, estaban los 10 mandamientos, la ley de Cristo, y los fariseos habían creado otras leyes para que la gente pudiera guardar los 10 mandamientos. Por lo tanto, ellos habían creado
que en el día sábado no se podía dar más de 1000 pasos. Y 1000 pasos, en la antigüedad no había automóviles. 1000 pasos se hace volando. Entonces, si yo iba caminando en el día sábado hacia la sinagoga o hacia el templo, y yo iba contando los pasos, 997, 998, 999, 1000. Cuando llegaba al 1000 no podía avanzar. Si yo daba un paso más, estaba quebrantando la ley de los fariseos. Entonces, ¿qué hicieron los fariseos para poder llegar al templo, a la sinagoga? Bueno, ellos dijeron esto, bueno, hasta 1000 pasos se puede dar el día al sábado. Ahora, dentro de la casa uno podía andar por todas partes, no había problema, pero saliendo de la casa ya se comenzaba a contar. Entonces, llegaba el paso número 1000. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Cómo avanzo para ir a la sinagoga, para ir al templo? Bueno, ellos pensaron, bueno, ¿qué hay en la casa básicamente? Y hay comida y bebida y una cama. Ah, comida y bebida. Entonces, lo que tengo que hacer yo es llevar un poquito de agua, un poquito de pan, lo coloco ahí en el piso. Por lo tanto, ahora esa parte es mi casa porque hay agua y pan. Entonces yo ahora comienzo otra vez el conteo. Y así hasta llegar a la sinagoga, al templo. Era sencillo de guardar, era un yugo. Era una carga el día sábado. No de la ley de Cristo, sino de la ley de los fariseos. En el día sábado no se podía escupir, porque si la saliva caía en una semilla, podía germinar y estaba trabajando. Hasta el día de hoy, esto lo escuché una vez en un programa de radio, me acuerdo que se había comunicado un judío que vivía ahí en Buenos Aires, en Once, en el barrio de Once, y decía, bueno, que en el día sábado, la llave, no tengo una llave ahora acá, pero en el día sábado la llave no se lo puede colocar en el bolsillo del saco o del pantalón. Porque si coloco la llave es una carga. Entonces, ¿cómo hicieron ellos para poder salir? Entonces ellos idearon, bueno, la ropa, el cinturón, no es una carga porque es ropa. Por lo tanto dijeron, bueno, la llave no debo colocarlo en el bolsillo del pantalón o del traje o de la campera, de lo que sea, sino lo debo colocar enganchado en el cinturón. De esa forma ahora no es una carga porque es parte de la vestimenta. Noten a lo ridículo que llega uno cuando llevamos al extremo, pero esa ley no, ¿dónde está en la Biblia eso? No está. Eso lo crearon los fariseos y por eso el Señor Jesucristo dice, porque atan pesadas cargas, es decir, crean leyes que son difíciles de llevar, de cumplir y las ponen sobre los hombros de los hombres. Noten, la carga que se le impone. Noten, el hombre en este caso es pasivo, se le está colocando algo, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Dicen el deseo de toda la gente en la página 295, los escribas y rabinos, con su escrupulosa atención a las formas religiosas, sentían una falta de los ritos de penitencia, no podían nunca, sentían una falta que los ritos de penitencia no podían nunca satisfacer. Esa es la ley, el cual el Señor abolió. No abolió los 10 mandamientos. Esta ley que hacía un yugo, que hacía que el día sábado no sea un día agradable, hermoso. Miren lo que dice el deseo de la gente en la página 296. El yugo que nos liga al servicio es la ley de Dios. Noten, está el yugo de Cristo y el yugo de los fariseos. La ley de Cristo, la ley de los fariseos. El yugo en este sentido es la ley de Dios. Dice, llevad mi yugo, la ley de Dios. La gran ley de amor revelada en el Edén, proclamada en el Sinaí y en el nuevo pacto escrita en el corazón, es la que liga al obrero humano a la voluntad de Dios. El yugo de servicio lo llevó Cristo mismo como humano. Y otra vez repite el versículo. Él dijo, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Noten algo interesante. Por lo tanto, vemos que
El yugo en la Biblia, o en este versículo, es el yugo de Cristo, que significa la ley. Ahora, es una carga, vamos a ver más adelante si es una carga que no se puede llevar. Muchos dicen, bueno, ustedes se quieren salvar, ustedes los adventistas, los sabatistas, así lo llaman, se quieren salvar por guardar los mandamientos. Lejos de eso, porque en Juan capítulo 14, versículo 15, versículo muy conocido, dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Noten, nosotros amamos al Señor porque Él nos rescató y porque Él hizo eso por nosotros, lo hizo por amor. Nosotros lo obedecemos por amor, porque Él nos rescató, nos libró del pecado. Sigue diciendo: el que anda en el camino de los mandamientos de Dios anda en compañía de Cristo, y en su amor el corazón descansa. Noten, el que anda en el camino, el que obedece los mandamientos serían de Dios, anda en compañía de Cristo. Y su amor, dice, descansa en nuestro corazón. Ahora, siguen diciendo: llevad mi yugo, el versículo 29, volvamos otra vez ahí. Llevad mi yugo, mi ley, obedezcan mi ley, sobre vosotros. Eso implica que nosotros debemos obedecer su ley. Miren lo que dice justamente otra vez el deseo de todas las gentes en la página 296. Hemos de tomar sobre nosotros su yugo a fin de ser colaboradores con Él. Es decir, nosotros debemos obedecer su mandamiento. Ahora, importante esto. El trabajo no lo hacemos solos. No lo hace Cristo solo. El trabajo es compartido con Cristo. Noten, yo no debo obedecer la ley por mi cuenta, porque no lo voy a poder lograr. Cristo no va a guardar la ley por mí, que muchos dicen eso. Cristo ya guardó, Él cumplió la ley y ahora nosotros no debemos obedecer. Eso no está diciendo acá. Dice que nosotros debemos obedecer su ley junto con Cristo, porque Él nos va a ayudar. ¿Se acuerdan el animal? ¿Se coloca dos animales con el mismo temperamento? ¿O un animal grande, más viejo, con uno más joven? En este sentido, el Señor Jesucristo va a estar al lado nuestro y nos va a acompañar, nos va a guiar, nos va a educar y nos va a decir: así se guarda la ley de Dios. Continuemos el estudio. Llevad mi yugo, mi ley, obedezcan mi ley, sobre vosotros, ustedes deben guardar mi ley. El versículo 30 dice: porque mi yugo, mi ley, es fácil. Esa palabra, fácil, puede ser traducido de la siguiente manera. Presten atención. Placentero. Noten el matiz, la diferencia que hay entre la palabra fácil y placentero. Si yo digo fácil, bueno, esto es fácil, no tengo ningún inconveniente para hacerlo. Pero si yo digo placentero, esta palabra me está diciendo: me gusta hacer esto. ¿O no? Por lo tanto, cuando dice que es fácil, una mejor traducción sería placentero. En este caso me está diciendo: porque mi ley es placentera. ¿Captan? Sigamos. Porque mi yugo, mi ley es fácil, placentera y ligera mi carga, dice. Ahora, esa palabra ligera significa, o mejor dicho, se puede traducir como insignificante. Noten, el Señor está diciendo acá: mi ley es placentera, insignificante. Sigue diciendo la última parte del versículo. Porque mi yugo es fácil, placentero y ligera, insignificante mi carga. Ahora, esta palabra está en diminutivo. Es decir, que una mejor traducción para esta palabra es carita. Noten cómo el Señor Jesucristo está utilizando palabras
que lejos de ser un yugo de servidumbre que no se puede guardar, está usando palabras justamente que son, miren, fácil, pero una mejor traducción sería placentero, insignificante, mi carguita. Me acuerdo cuando estaba colportando, o antes de comenzar a colportar, me habían enseñado que cuando yo tenía que hacer el cierre, yo tenía que decirle, bueno, si usted quiere obtener este libro, lo puede pagar en cuotitas, 5, 6, 3 cuotitas. Tenía que utilizar el diminutivo. Mi esposa me decía, ¿por qué el diminutivo? Ustedes saben el por qué. No es lo mismo decir cuotas que cuotitas. En la mente, decir cuotitas es más chico. Entonces la gente, cuotitas, no pasa nada, en 6 cuotitas lo puedo pagar. Y acá el Señor Jesucristo está diciendo, justamente está haciendo eso. Está utilizando el diminutivo para que vean que la ley de Dios no es algo pesado que no podemos guardar, sino todo lo contrario. Por lo tanto, si juntamos todo esto que hemos estado investigando, podemos traducir el versículo 29 de la siguiente manera: obedezcan mis mandamientos junto conmigo, porque mis mandamientos son placenteros e insignificante mi carguita. Noten cómo el Señor Jesucristo nos está diciendo que su ley es placentero, agradable, porque es liviana, no existe prácticamente. Miren lo que dice justamente en 1 de Juan capítulo 5 versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, o una mejor traducción es pesados. El mismo apóstol Juan nos está diciendo que guardar su ley no es pesado. Dice el comentario bíblico adventista, los mandamientos de Dios no son molestos para el cristiano, pues la obediencia es el resultado del amor. Los que aman a Dios encuentran gozo en cumplir sus órdenes y en seguir su consejo, y Él proporciona el poder para que su ley sea obedecida. Note, nosotros podemos guardar su ley porque es insignificante, ligera, dice, placentera, porque amamos a Dios. Si no amamos a Dios, va a ser una carga que no se va a poder llevar. Por lo tanto, la lección que el Señor Jesucristo nos da hoy, la apelación que nos da, es que llevemos su ley, es decir, su yugo, junto con Él. Porque su ley, su yugo, es una carga liviana, fácil, placentera de llevar. Vamos a la tercera y última orden. Dice en el versículo 29, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa palabra, aprender, que es la orden, puede ser traducido de la siguiente manera: aprender por uso y práctica, adquirir el hábito de estar acostumbrado a. Por lo tanto, acá el Señor nos está llamando, dice, adquieran el hábito, estén acostumbrados a ser manso y humilde. Ahora, esa palabra, manso, que vamos ahora a estudiar, puede ser traducido como apacible, suave, humilde, o más que humilde, gentil, manso. Dice el comentario bíblico, la mansedumbre en relación con Dios significa que habremos de aceptar su voluntad en la forma en que nos trata, que nos someteremos a Él en todas las cosas sin vacilación. Una persona mansa domina perfectamente su yo. ¡Wow! Noten algo interesante. Dice que la persona mansa debe someter todas sus cosas sin vacilación a Dios. Debe entregar todo a Dios. Esa es una actitud... debe entregar todo a Dios y dejar que Él lo guíe, está diciendo acá el texto. Por lo tanto, ahí es una actitud pasiva, me dejo guiar por Él.
Debo aceptar su voluntad, dice, como Él nos trata, y dejarnos que Él nos someta sin vacilación, que Él me guíe. Por lo tanto, el manso entrega todo a Dios y se deja guiar. Vamos a la siguiente palabra, es la palabra humilde, la segunda cosa que debemos aprender. Significa modesto, amable, dócil. El que de veras, dice el comentario bíblico, el que de veras es humilde, reconoce que depende enteramente de Dios. Noten, primer punto. Reconoce que depende enteramente de Dios. Yo no puedo hacer todas las cosas. Dios lo puede hacer. Pero el segundo punto a destacar es que coloca sus deseos y las necesidades de su hermano antes que los propios. Está al servicio del hermano. Noten, ese es el amor a nuestro prójimo. Primero amor a Dios y a nuestro prójimo, después amor a nuestros prójimos. Por lo tanto, en este caso es una actitud activa, donde está entregando todo a sus prójimos. Dice en el comentario bíblico adventista en la página 297, debemos entrar en la escuela de Cristo, aprender de su mansedumbre y humildad. La redención es aquel proceso por el cual el alma se separa, mejor dicho, se prepara para el cielo. Esa preparación significa conocer a Cristo. Noten, esa preparación es conocer al Señor. ¿Y que al conocer al Señor qué vamos a aprender? Mansedumbre y humildad. Ahora sigue diciendo la cita. Significa separarse de ideas, costumbres y práctica que se adquirieron en la escuela del príncipe de las tinieblas. El alma debe ser librada de todo lo que se opone a la lealtad a Dios. ¡Wow! Noten, debemos entrar en la escuela de Cristo, debemos aprender humildad y mansedumbre. Y nos debemos preparar para el cielo. ¿Y en qué consiste esa preparación? Separarnos de ideas, costumbres y prácticas que hemos aprendido del mundo. Y puedo entrar ahí, que como, que bebo, que escucho, que veo, a dónde voy, cómo hablo. Debo quitar todas esas cosas, debo separarme, dice. El alma debe estar librada de todo lo que se opone a la lealtad a Dios. Y debo poner todo mi empeño en ese sentido. Pero recuerden, debo dejarme guiar por Él, que Él me controle. Sigue diciendo el texto, aprender de mí, o sea, deben aprender por uso y práctica, deben estar acostumbrados a ser mansos y humildes, es decir, se van a dejar guiar por el Señor, van a entregar todo al Señor y a sus prójimos. Dice, manso y humilde de corazón, noten que todo esto tiene que ser de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa palabra, que es hallaréis, el diccionario es Watson, traduce de la siguiente manera, muy interesante. En vez de decir hallaréis, dice comenzaréis a experimentar descanso para vuestras almas. El Señor nos está diciendo, si ustedes entran en mi escuela, van a aprender mansedumbre y humildad, ¿sí? Que eso es, deben separarse las cosas del mundo. Si ustedes hacen eso, van a comenzar a experimentar descanso en vuestras almas. Noten, si nosotros queremos comenzar a experimentar el descanso de Dios, debemos colocar todo nuestro ser al Señor. Debemos dejar que Él nos guíe. Debemos separarnos de las cosas del mundo. De esa forma Dios puede obrar y puede darnos el descanso. ¿Por qué a veces no sentimos paz en nuestros corazones? Simplemente porque no estamos aprendiendo de Cristo y no nos estamos separando de las costumbres del mundo. Dice el deseo de toda la gente en la página 298. Los que aceptan la palabra de Cristo al pie de la letra y entregan su alma a su custodia y su vida para que Él las ordene, hallarán paz y quietud.
Ninguna cosa del mundo puede entristecerlos cuando Jesús los alegra con su presencia. En el perfecto consentimiento hay descanso perfecto. Qué interesante, ¿no? Si nosotros debemos traducir todo lo que hemos estado investigando en este momento, este versículo, el capítulo 11, versículo 29, podemos traducir de la siguiente manera: aprended por uso y práctica de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, es decir, entrego todo mi ser al Señor, me dejo guiar por el Señor, pero de corazón. Y de esa forma comenzaré a experimentar descanso en mi alma. Por lo tanto, la lección que el Señor Jesucristo nos llama en esta tercera y última orden es que Cristo quiere que aprendamos de Él mansedumbre y humildad, que nos dejemos guiar por Él, que entreguemos todo a Él y que nos despojemos de todo lo que nos separa de Él. De esa forma vamos a comenzar a experimentar descanso para nuestras almas, en mi alma. Repasemos lo que hemos estudiado hoy. Cristo nos ordena a que nos acerquemos a Él para darnos descanso, a llevar el yugo de Cristo junto con Él y a que entremos a su escuela. Y la aplicación que el Señor, la apelación que nos hace hoy es que Cristo quiere que nos acerquemos a Él y traigamos nuestros pecados tal cual como estamos, para que Él nos pueda dar alivio y descanso. También Cristo quiere que llevemos su yugo, es decir, que obedezcamos sus mandamientos, la cual no es una carga pesada, sino todo lo contrario, es placentera e insignificante su carita. Y por último, el Señor Jesucristo quiere que aprendamos de Él mansedumbre y humildad. Eso significa que nos dejemos guiar por Él y que entreguemos todo a Él, para que nosotros podamos comenzar a experimentar su descanso. Hoy el Señor nos invita a que obedezcamos su ley por amor a Él. Hoy el Señor nos invita a decir: su ley es agradable, es placentera guardarla, porque es insignificante su carita, su leycita sería una mejor traducción. Que el Señor Jesús nos bendiga, que hoy podamos entender que guardamos su ley porque Él nos ama y Él nos ordena. Como dice el apóstol Juan, si amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos, porque sus mandamientos no son pesados. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos estás dando. Gracias porque tú siempre nos hablas, Señor. Nos has mostrado, Señor, en primer lugar que debemos acercarnos a ti tal cual estemos, con nuestros pecados. Porque tú eres el único que nos puede limpiar y quitar esa mancha de pecado en nuestros corazones. Y nos puede dar paz y descanso en nuestras almas. También hemos aprendido, Señor, de que tu ley no es una carga, sino todo lo contrario. Es placentera, ligera y insignificante tu carita. Y por último, Señor, también el Señor Jesucristo nos amonesta a que aprendamos de Él mansedumbre y humildad, es decir, que nos dejemos guiar por Él, que entreguemos todo a Él, Señor. De esa forma vamos a comenzar a experimentar en nuestros corazones descanso. Gracias por esta oportunidad. Te lo imploramos todo esto en el nombre de Jesús.